Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir puntuales a esta cita, esta Open Class que trata sobre la importancia que tiene la investigación en el ámbito de la educación especial. Es un tema apasionante en el que vamos a profundizar de la mano de tres grandes expertas en métodos de investigación educativa, como son Carolina Quirós, a mi izquierda, doctora en educación, especialista en evaluación y diagnóstico educativo, maestra con más de 15 años de experiencia en aula y en gestión de proyectos de inclusión e integración educativa, profesora de UNIR y de la Universidad de Barcelona. Contamos hoy con Patricia Torrijos, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca con mención internacional, diplomada en Educación Social y licenciada en Psicopedagogía, actualmente profesora de la Universidad Internacional de La Rioja en el máster de Educación Especial y en el máster de Secundaria, e igualmente colaboradora en la Universidad de Salamanca como profesora asociada en el Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación. Y por último tenemos la suerte de contar hoy con María José García de la Barrera, también profesora de nuestro máster en Educación Especial. Ella es doctora en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente profesora también de trabajo fin de máster y colaboradora puntual como metodóloga cuantitativa en el grupo de investigación sobre políticas educativas supranacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces vamos a contar con nuestras tres destacadas expertas en métodos de investigación, además aplicados a la educación especial. Las tres son profesoras, como he comentado, del máster en educación especial. Y bueno, pues yo creo que sin más dilación pues nos metemos a debatir sobre por qué la investigación es un tema tan importante en el ámbito que nos ocupa. ¿Por qué? ¿Por qué consideráis que este tema es tan importante en el ámbito de la educación especial? Pues en un primer momento yo creo que debemos plantearnos que la investigación en general es importante, ¿no? y mucho más en un ámbito de educación especial. La investigación nos acerca a la realidad, ¿no? Y en la realidad de la educación especial vemos muchas realidades cambiantes, muchas personas que son únicas, muchas dificultades, ¿no?, que a lo mejor parecen más grandes de las que realmente nosotros podemos abarcar, y la investigación nos da esas herramientas para poder alcanzar esa realidad, ¿no? Saber qué estamos estudiando, por qué, ver qué han estudiado otros sobre ello, ¿no? Y nos da un conocimiento realmente objetivo y una serie de sistemas para que ese conocimiento sea verdadero. Yo creo que es muy importante. Es importante en general la investigación, es importante la investigación en educación y más aún, ¿no?, en educación especial por la complejidad, ¿no?, de este ámbito. Creo que es importante. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que además es importante porque sabemos muy poco. Y así como en educación cada día vamos aprendiendo, y hemos ido aprendiendo cositas ya con los años de investigación, en educación especial la investigación es bastante nueva. Y por tanto hay muchos temas, muchas necesidades educativas, muchos requerimientos de los niños, de las familias, de los jóvenes, de los que no sabemos. Y la forma de generar esa teoría y ese nuevo conocimiento es investigando. Y yo pienso que el beneficio principal es mejorar la práctica, mejorar lo que hacemos, lo que hacen los maestros en el aula, lo que hacemos los especialistas con los niños, lo que hacen las familias, en fin. Por eso pienso que es algo que es como un deber, ¿no? Como profesionales el acercarse y tratar de hacer investigación. Bueno, yo estoy de acuerdo con las palabras vuestras, y es cierto que la investigación en educación especial, además de que es importante en todos los ámbitos, sirve para mejorar la práctica, pero sobre todo para entender por qué hacemos lo que hacemos. Yo creo que las acciones que hacemos en la práctica deben de estar fundamentadas y debemos acercarnos más al por qué hacemos lo que hacemos y cómo podemos mejorar lo que ya estamos haciendo. Es unir un poco lo que hacemos teóricamente y en la práctica, y es dar ese salto continuo. Por ahí yo creo que sería importante. ¿Y qué tendencias podríamos encontrarnos en Europa, en España, ¿no? ¿Qué retos se plantean con relación a este ámbito de la investigación? Bueno, tendencias, como decías, es un ámbito bastante nuevo el de la investigación en educación especial, nuevo en el comparado con otras áreas, ¿no?, del conocimiento.
Y por tanto, primero que nada está todo por hacer, hay mucho por aprender, mucho por probar, por ir ensayando distintas formas, distintos métodos. Sí, yo creo que hay una tendencia cada vez más holística a tomar la investigación como algo que abarca un contexto, como algo sistémico, más que la tendencia previa que viene más de las ciencias más tradicionales, ¿no? de la educación espacial desde el punto de vista más médico, más psicológico. Y que es importante, nosotros necesitamos esos conocimientos de la psicología y de la medicina, por supuesto, pero en nuestro ámbito es el educativo y como tal necesitamos hacernos cargo no solo de lo biológico, sino también de lo que pasa en los contextos, de lo que pasa en la familia, de lo que pasa en cada caso y en cada niño, cada niña, que son personas diferentes, individuales, y por lo tanto yo creo que la tendencia principal es ir pasando de esta mirada más de científica clásica, ¿no? A una más de contextual, donde todas las opiniones, donde todas las voces tengan un lugar y un espacio. Creo que eso es lo que es más notorio ahora, si bien todavía en investigación en educación especial hay una prevalencia de los estudios más de tipo cuantitativo y orientados un poco a la psicología y a la medicina. Creo que va tomando terreno poco a poco, cada vez más, el también atreverse a utilizar otros métodos, el atreverse a considerar otras miradas, otras opiniones, la opinión del profesorado, la opinión de los educadores, que es súper importante y que a veces es un poco, no sé si estarán de acuerdo mis compañeras, pero a veces es un poco menospreciada, ¿no? como opinión profesional. Y yo creo que somos finalmente los que estamos en el aula especial o en el aula ordinaria, con los niños, con los jóvenes, con las familias. Entonces es importante ir reconociendo eso. Y creo que hay un caminar hacia allá. Ahora, ¿queda o no? Queda muchísimo, y igual si lo dividimos en tendencias, no sé si me puedo explayar un poquito, pero sí. En tendencias a nivel de investigación en general en el área, en España y en Europa, se hablan habitualmente de distintos ámbitos o líneas de investigación en las cuales podemos trabajar. Los alumnos, que es la fundamental, ¿no? La principal, los niños, ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo se incluyen en el aula? ¿Cómo trabajan? Las diferentes necesidades educativas que tienen, ¿cómo son? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos descubriendo de ellos? ¿Cómo trabajar mejor con ellos? ¿Cómo hacer que aprendan mejor? Y con aprendizaje no me refiero a aprender solamente contenidos académicos, ¿no? Aprendizaje integral como personas, como seres que van a formar parte y forman parte de una sociedad y que queremos que formen parte de esa sociedad, no que estén fuera. Ese como principal ámbito. También el ámbito del profesorado, que es muy importante, que es ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos dar una mejor intervención educativa a los niños que tengan una necesidad educativa especial? ¿Cómo nos hacemos cargo de las nuevas necesidades educativas? Hay una necesidad que particularmente en nuestro ámbito es fundamental, que es como es, por ejemplo, la integración de las personas que vienen de fuera, que también tienen una necesidad educativa especial, la escolarización tardía, por ejemplo. Y yo eso como extranjera también lo reconozco, ¿no? Y creo que es importante y es un ámbito en el cual tenemos que poner mucho más esfuerzo, que ya se hace bastante en investigación, y que creo que es un ámbito fundamental de trabajar, el ámbito del profesorado. ¿Qué competencias tenemos? Exacto. ¿Qué necesitamos aprender? ¿En qué nos falta? ¿En qué podemos profundizar? ¿Qué necesitamos seguir estudiando? Etcétera. También lo que tiene que ver con el contexto, que es fundamental, las comunidades educativas, las familias, en fin. Cómo acoge una familia a un niño o a un hijo con una necesidad educativa especial, una comunidad, en fin. Y por último el currículum, que es lo que ha tenido más fuerza ahora en cantidad de volumen de investigaciones en este ámbito. Ha aumentado mucho el tema de las investigaciones en relación al currículum, cómo hacerlo inclusivo. La educación inclusiva es lo que ahora estamos. Y por tanto, el cómo hacer el currículum más inclusivo es lo que se lleva el premio de mayores investigaciones, inclusivo desde el punto de vista emocional, social,
físico, en los entornos, en fin, hay muchos temas para trabajar, pero yo diría que, para no extenderme más, que ya lo he hecho bastante, en el ámbito, son muchos los temas y bueno, esos más o menos son los ámbitos de trabajo habituales. Perfecto. ¿Y cómo creéis que es percibida esa investigación por los profesionales de la educación? Porque esto es como, hablas de investigación y te miran como, Dios mío, ¿no? Oh, investigación, es como una losa, algo muy pesado, lo perciben así los profesionales que están ahí batallando en la práctica educativa, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo lo perciben? ¿Por qué esto es así? Bueno, yo creo que los profesionales de la educación, lo que nos ocurre a veces, yo hablo más que solo de profesores, de educadores, porque nuestra función, como bien decía Carolina, y sí que estoy muy de acuerdo contigo, en las investigaciones ha sido ir hacia la inclusión educativa. No obstante, en esa ruptura y en esa pelea que muchas veces hemos tenido como metodólogos entre cuantitativo, cualitativo, hemos unido muchas veces la investigación a la estadística y no siempre es del todo cierto. Un dato es un dato, pero un dato no es una realidad. Cuando trabajamos formando profesionales de la educación nos encontramos con que ellos nos dicen esto, ¿para qué me sirve en la práctica? Al principio, cuando les planteas una asignatura de este tipo, y ya lo hemos comentado alguna vez, lo primero que te dicen es, esto no sé para qué me va a servir, si yo voy a llegar a mi aula, dime cómo tengo que trabajar con un niño, dime cómo tengo que trabajar con una persona con determinadas características o con determinadas discapacidades. La discapacidad es un término muy amplio y a pesar de que al principio siempre tienen alguna reticencia, por lo general, al final es la búsqueda de la conquista, ¿no?, por conseguir que le encuentren utilidad práctica. Y decíamos al principio que cuando hacemos investigación la hacemos por la mejora de la práctica, la hacemos con ese deseo que hablamos de contexto, hablamos de profesores, hablamos de alumnos, hablamos de personas y hablamos de realidades. Y hablamos que el reto fundamental que tenemos como educadores es promover el desarrollo integral y promover una educación de calidad. ¿Cómo lo vamos a conseguir si realmente no encontramos una aplicación práctica? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde quiero ir? ¿Y cómo puedo mejorar cada día?, ¿no? Entonces, yo desde mi parte rompo ese criterio cualitativo porque la estadística debe estar al servicio de los objetivos que yo tenga y el enfoque que yo le dé a una investigación o a otra tiene calidad por el sentido que me sirve para poder estudiar algo. Así que iría en esa línea. Perfecto. ¿Queréis comentar una cosita? Bueno, yo un poco recalcar, ¿no?, la idea que dice Patricia, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, que siempre al principio lo ven como algo que no es práctico. Es decir, ¿para qué quiero yo estudiar qué tipos de metodología hay? Si realmente yo, cuando tengo un niño con trastorno del espectro autista, no me soluciona el problema, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que tienen un interés sobre la investigación un poco externa, ¿no?, vista desde el punto de vista de yo no tengo por qué hacerla, y también desde el punto de vista de es información, ¿no?, es información veraz y la utilizo, ¿no? Pero yo creo que eso, ¿no?, que tenemos que intentar mover la comunidad educativa para decirles que realmente ellos son los que están en el día a día, ¿no? Entonces yo, como metodóloga de investigación, si no he estado nunca en el aula, hay cosas que a lo mejor no puedo percibir, ¿no?, y no puede aumentar eso en valor mi investigación, sino que es que su papel es fundamental. Entonces yo creo que no le dan la importancia que deberían darle, pero sí que se acercan a ella. Aunque solo sea por información, creo que a lo largo de su proceso evolutivo como profesional de la educación lo van valorando cada vez más. Sí. Yo creo que hay un tema pendiente, complementando lo que decía María José, que tenemos un tema pendiente de la separación de la teoría con la práctica, que en otras áreas del conocimiento no pasa. Hay un educador inglés que hace unos años hizo una gran revolución porque dijo en un congreso, Hargrave se llamaba, y dijo que la investigación educativa no impactaba en el aula. Y fue, una polémica de gente a favor y gente en contra, por supuesto. Y él lo asimilaba con el campo de la medicina. Decía, un médico que no investiga o que no está al día en investigación, no puede seguir operando, no puede seguir en el quirófano.
y sin embargo pareciera que un educador puede prescindir de la investigación. Bueno, eso generó un movimiento que creo que fue positivo porque fue también replantearse el rol de la investigación en la educación. Y yo creo que es una tarea que tenemos todavía pendiente, de acercarla, ¿no? De parte de los que estamos en las investigaciones, de los que están en el aula, y hacerla como un trabajo conjunto. O sea, nosotros podemos, los que estamos en la parte más teórica, a lo mejor ahora ayudar ayudar a sistematizar, hacer metodológicamente un proyecto más viable, plantearlo adecuadamente, pero desde el aula necesitamos lo que pasa en el aula, lo que pasa con los niños, lo que pasa ahí donde no estamos los que estamos en la teoría en este momento. Yo ahora estoy fuera del aula. Entonces ya no me atrevo a tan fácilmente aseverar sobre la realidad del aula, que va cambiando cada día y que cada una es diferente. Entonces yo creo que hay una tarea pendiente y que los educadores en general tenemos que trabajar en esa línea. Qué pena, no me acuerdo quién lo dijo, pero me lo dijo una vez un profesor de la universidad que decía, que se lo digo siempre a mis alumnos, no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces cuando nos asentamos bien en la parte teórica, la conocemos, en este caso de la investigación, sirve, se usa, es útil, y no viene esto de ¿para qué voy a usarlo? ¿Para qué me sirve a mí como maestra o como especialista en educación especial saber métodos o saber cómo hacer un instrumento? Y claro, cuando vemos que sí sirve para trabajar mejor, para aprender mejor, para investigar mejor. Claro, yo creo que es necesaria esa retroalimentación, claro. Entiendo que tiene el sentido, ¿no? Desde la práctica se establecen también teorías, las teorías se validan en la práctica y ese ciclo es fundamental, ¿no? Es un diálogo permanente. Exacto. Y es lo que yo creo que nosotros en el máster también hemos tratado de enfatizar, de no separar, no ser teóricas que venimos a dar una conferencia, ¿no?, sobre investigación, sino vincularlo con las experiencias nuestras y también de los alumnos, porque nosotros tenemos estudiantes con experiencias prácticas maravillosas en distintos contextos, en distintos países, y yo creo que esa vinculación, esa unión es la que hace que sea mucho más bonito y mucho más útil el ámbito. Voy a acompañarte. Acompáñame. Voy a acompañarte en una idea, porque cuando hemos abordado esta pregunta nos quedamos con la idea en esa ruptura de teoría y práctica que la tenemos. Pero es verdad que tengo que irme del otro lado, ¿no? Y de toda esa gente que ha estado en el aula haciendo investigación sin saberlo. Es decir, también hay una parte fantástica, que hay personas que han estado haciendo investigación-acción constantemente. Les pusieron a trabajar, recién terminada su primera titulación, la que fuera, les pusieron a trabajar con niños, con adultos, y de repente se encontraron con que estaban haciendo investigación-acción. ¿Cuál es la metodología que tengo que aplicar este año, que tengo que hacer el año siguiente? Y voy a probarla, y voy a evaluarla. No funciona, voy a cambiarla. Entonces yo creo que muchas veces, cuando yo busco esa conquista de que todos volvamos, tenemos esa idea de, parece que en la universidad los teóricos nos ponemos aquí, que no sé quién nos ha dejado colocarnos, y parece que en la práctica la ponemos allí. Es un ciclo, es una retroalimentación. Porque muchos han estado haciendo investigación sin saberlo y otros han intentado hacer investigación sin saber cómo es la práctica. Entonces, sí que es verdad que muchas veces yo aprendo muchísimo también de mis alumnos, que hasta me explican y me dejan hacer investigaciones porque las ideas son suyas. Yo les puedo dar cierta forma, pero las ideas son suyas. Ellos no saben cuál es el proceso real y que eso se llamaba investigación-acción o que eso era una técnica de investigación, pero lo han estado haciendo. Interesante, Patricia, qué interesante. Y de metodologías, que es una palabra que, como bien sabéis, ¿no?, nuestros alumnos es hablar de metodologías y de repente encontramos todo tipo, ¿no?, de reacciones. ¿Qué metodologías, para que nos entiendan? Porque habrá también muchas personas que nos estén viendo y que pues la palabra diseño metodológico, metodologías de investigación, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerles un resumen del tipo de metodologías que hay, ¿no? Y si alguna está más asociada al ámbito de la educación especial, ¿no? Bueno, en cuanto a metodologías, siempre hay, ya hemos introducido un par de palabras, ¿no? Cuantitativa, cualitativa, ¿no? Siempre normalmente la metodología se suele categorizar en dos conceptos, ¿no? Más cuantitativo, es decir, lo que yo puedo observar, puedo cuantificarlo, puedo ponerle un número,
¿no? Pues por ejemplo los test, pues por ejemplo el test de WISC, ¿no? Sobre inteligencia, cualquier tipo de técnicas, ¿no? Que se asocian a un número. Y luego está la cualitativa, es decir, la interpretación, ¿no? De la realidad, como un punto de vista más holístico, más cualitativo, miras más la cualidad que la cantidad, ¿no? Entonces, y en educación especial se utiliza mucho las dos. Y cuando utilizamos las dos, ¿cómo lo llamamos? Pues mixto, ¿no? Es muy sencillo, cuantitativa, cualitativa y mixta. Nosotros, la verdad es que como nos conocemos, ¿no? Y somos del equipo de metodología del máster, pues sí que sabemos que es muy importante utilizar las dos metodologías. Es muy importante aportarte. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú te acercas a una realidad tienes que ver varios puntos de vista. Y cuando tú te acercas a una realidad en educación especial, tienes que, primero, intentar dar estudios que te puedan revelar datos empíricos, que puedas decir, pues mira, sí, estadísticamente, apoyar, ¿no? Un poco en la estadística, pero luego la cualitativa es la que te da la interpretación, ¿no? Yo puedo hacer una serie de instrumentos para medir si realmente mejoran las habilidades sociales en un caso concreto, ¿no? De, pues por ejemplo, de un alumno con trastorno del espectro autista o cualquier tipo de... Pero eso me va a dar un apoyo, ¿no? Pero yo tengo que realmente ir a la realidad y interpretarla, ¿no? Y ver ese caso como un caso único y ver realmente que esa persona es una persona, y no puedo tampoco generalizar mucho en el ámbito de la educación especial. Se puede, sí, se debe también, pero yo abogo, ¿no? Y a ver qué opinan, ¿no? Mis compañeras sobre metodologías mixtas. Siempre apoyarse en dos puntos de vista, ¿no? Que son bastante contrarios, han estado bastante enfrentados durante muchos años, ¿no? En toda el ámbito académico, pero creo que es que hay que acompañarse, hay que mirar desde distintos puntos de vista. ¿Cómo lo veis vosotras? Totalmente de acuerdo. Y que es verdad que esto era antes, tú eras o cualitativo o cuantitativo, casi como una religión, ¿no? Era como dicotómico. Y si tú eras uno, no podías ser el otro. Y yo lo aprendí así cuando hice el doctorado, de verdad. Y creo que ahora ya el que lo piensa por lo menos no lo dice, porque es una realidad que los estudios tienen que ser mixtos. Hablamos de nuevo paradigma pragmático, según lo que yo necesite, según ese caso, según esa aula, me servirá utilizar técnicas más cualitativas, tendré que hacer más observaciones, tendré que hacer más entrevistas a las familias abiertas, o necesitaré datos más descriptivos y a lo mejor tengo que aplicar test, cuestionarios, en fin. Depende de lo que tenga que investigar y sobre qué quiero investigar y hacer la práctica educativa. Yo creo que ya ni uno es más válido que otro, simplemente saber leer. Y por eso es importante saber de todas las metodologías y conocerlas. A lo mejor a mí me va a gustar más una como profesional y voy a tender a hacer esa. Pero yo creo que hay que estar abierto a conocer y a que todas nos pueden aportar dependiendo del ámbito del tema que queremos investigar. Qué interesante. Patricia. Yo es que solo puedo apoyaros, pero la verdad es que cuando a las personas le pones la palabra metodología, es como viene el coco, ¿verdad? Lo cierto es que es una metodología. Una metodología es cómo voy a hacer yo para comprender ese problema de estudio que yo me planteo, ¿no? Y tenemos razón. Lo primero es que en educación especial trabajamos con personas. Lo segundo es que los fenómenos educativos, que es lo más maravilloso, pero lo más complejo, son cambiantes constantemente. Y lo tercero es, vale, si ya me he planteado un problema de investigación, ahora cómo lo abordo, ¿no? Que sería la metodología. Cuando hemos tenido la ocasión de trabajar, hemos ampliado el abanico, ¿no? Entonces empezamos por una metodología, unos diseños de corte más cuantitativo, este diseño más experimental, ¿no? Y seguimos, lo cual yo sigo considerando, pero esto ya es una opinión mía, lo difícil que hace hacer un diseño realmente experimental en educación especial. Claro. Porque no podemos llevarnos a la gente a un laboratorio. Claro, este es el tema, ¿no? Claro. La ética. Y entonces, voy a quitarme esto. Y entonces nos decimos constantemente, claro, no lo puedo llevar a un laboratorio, entonces hacemos investigaciones ex post facto, las cosas ya surgen o las hacemos en la práctica. Sí. Y lo principal es tener en cuenta que trabajamos con personas. Entonces, se me ocurre pensar,
trabajamos con padres, con familias, con educadoras. Imaginaros que le decimos de repente, mira, estamos haciendo una investigación y queremos saber si la parálisis cerebral funciona mejor con este tratamiento. Qué duro sería para mí como familiar decir que te llevas a mi hijo a un laboratorio, ¿qué me ofreces, ¿no? ¿Qué es bueno para él? A veces no es el dato por el dato, por eso yo también abogo muchísimo por los enfoques mixtos y todos estamos de acuerdo, sino porque trabajamos con ellos, con las personas. Entonces no todo es válido, yo no puedo ir a probar un tratamiento nuevo que en educación tampoco todo es válido. Yo siempre le digo a las personas que con las mejores de las intenciones podemos conseguir el peor de los resultados. Exacto. Que las cosas tienen que estar bien fundamentadas. Y la investigación en educación especial va poquito a poquito, por eso surgen nuevos enfoques, por eso hemos dicho, vale, no puedo hacer un diseño en un laboratorio, no puedo tener un grupo control, qué complicado, qué persona igual que a otra. Yo no suelo hacer investigaciones con grupo control porque no hay dos personas iguales, Exacto. ni hay dos capacidades iguales. Entonces, siempre hablamos de diseños más preexperimentales, cuasi experimentales, y es por decir estas características que en sí tiene la investigación en educación. Así que me iría siempre a los enfoques mixtos porque a la gente le gusta mucho el dato, ¿no? Entonces tú dices que tu media tiene, que las personas cuando empezaron tenían un 4 en esas competencias, de repente tienen un 7 y dicen han mejorado muchísimo. Pero siempre lo acompaño con algo cualitativo que en realidad es la que me da la esencia de cómo estás tú después de haber participado aquí. Y es lo que aportaría. ¿Y nuestros profesores, vosotras pensáis que nuestro profesorado está preparado? ¿Pensáis que tienen las competencias necesarias para poder llevar a cabo investigaciones de más o menos calidad, pero bueno, investigaciones dentro del aula, por ejemplo? Mira, yo tengo el corazón dividido en esta pregunta. Cuando empiezo con ellos los primeros días, además de que me apasiona, la gente es muy honesta y te dice, uy, a mí esto se me va a dar mal, es muy difícil, ¿no? Yo me apunté a un máster para hablar de los distintos tipos de diversidad funcional y tú me dices que tengo que investigar. Yo creo que algunos educadores sí que están preparados para hacer investigación. Me voy a esa parte de otros aprenden y ahora la pregunta es, quizá todos deberíamos ir abordando muchísimas más investigaciones porque lo más bonito de todo es que cuando empiezas una investigación, que al principio dices ¿por dónde voy?, luego vas constantemente teniendo que ir adaptándote, ¿no?, a las necesidades. Así que el movimiento se aprende andando. Y cuando van empezando, a lo mejor, yo siempre digo que cuando terminan la asignatura no van a ser un investigador, es que yo tampoco lo soy. Van a ser alguien que busquen la realidad, que busquen comprenderla y que vayan poco a poco diciendo ¿cómo podría mejorarlo? ¿Que se debe trabajar muchísimo más en temas de investigación? Sí, y seguimos en la misma línea de se debe trabajar en nuevos enfoques. Se debe trabajar en que las personas encuentren el real sentido de por qué están investigando. No se trata de dime por qué los alumnos se comportan así hoy, sino tú estás trabajando y dices ¿qué les pasa? Entonces ellos mismos van encontrándole el sentido. ¿Preparados o no? Lo intentamos. Sí, de acuerdo. Sí, yo creo que tienen esas competencias, ¿no? Porque yo, ¿no?, hemos mirado en nuestra asignatura, pues, ¿no?, las competencias específicas que podemos tratar, ¿no? Y bueno, una de ellas pues sería capacidad para generar conocimientos sobre necesidades educativas especiales mediante la aplicación del método científico. Es decir, yo creo que eso, como decía Patricia, lo tienen dentro. Ellos realmente se acercan a la realidad y muchas veces más sistemáticamente de lo que nosotros creemos, ¿no?, cuando están en un aula. Yo creo que tienen que sacar esas competencias latentes hacia afuera. Es decir, y perder ese miedo, ¿no? Perder ese miedo a la investigación, perder ese miedo a palabras tan espectaculares como cuasi experimentales, que en realidad es muy sencillo, simplemente es que tú no asignas al azar a unos niños a un grupo y ya está. O sea, realmente son cosas que se tienen que acercar, ¿no? Como decía Patricia, cuando se vayan acercando van a ir viendo que sí, que realmente están preparados, pero les falta esa competencia latente, sacarla fuera y quitarse ese miedo, ¿no? Ese miedo, ese rechazo, eso no es mío, ¿no? Porque yo
no soy investigador. Esta chica que se saca un doctorado, pues que investigue, ¿no? Yo que estoy en mi aula, ¿no? Pues que lo haga, pero yo creo que sí que las tienen, pero latentes. Lo hacen más de lo que creen. Igual nosotros le ayudaríamos a poner palabras a lo que hacen. Sí, yo creo que esa es la importancia, aprender a sistematizar. Que en el aula se hace a veces como se puede, por el tiempo, por los niños, ya sea en un aula especial, en un aula ordinaria, pasa, el tiempo juega en contra. Entonces, aprender a sistematizar y a optimizar los recursos y la información que uno tiene es una tarea de la investigación también. Es esencial, es esencial. Y bueno, temas fundamentales así top en el ámbito de la educación especial. Comentar un par de ellos, algo que sea realmente importante. Yo, como un ejemplo, yo me voy a jugar por la inclusión. Inclusión. Sí. Creo que, aparte que es un tema que está en el ámbito como muy protagonista, diría, en este momento, yo pienso e intuyo que seguirá haciéndolo. Que lo que pasa con la inclusión, de cómo hacer el aula más inclusiva, de cómo hacer que los niños con necesidades educativas se incluyan y se adapten mejor al aula ordinaria, que ojalá estén lo menos posible fuera de esa aula. Cómo trabajar con cada caso según sus requerimientos, cómo organizar el currículum alrededor de eso, las adaptaciones curriculares. Es que la inclusión es un tema muy amplio. Yo, un ejemplo voy a contar de una investigación que participé hace años, que yo estaba en el aula y también tratábamos de hacer investigaciones. Tuve una alumna con síndrome de Down, y era de nuestras primeras experiencias de comenzar procesos de inclusión en el colegio en que trabajaba. Y bueno, en un equipo multidisciplinario decidimos hacer una investigación con los niños, con los otros niños. ¿Qué pasaba con ese grupo al que había llegado esta niña? Que ya llevaban un tiempo. Y bueno, cómo les afectaba su aprendizaje, en fin, no teníamos muchas hipótesis de partida, y eso es algo que caracteriza esta investigación. No sabemos muchas veces de dónde partimos. Claro. Entonces, no siempre partimos de una hipótesis. A lo mejor tenemos alguna idea, pero bueno, aquí teníamos pocas. Y bueno, se hicieron entrevistas a los niños, adecuadas por supuesto a su edad, y observación, conversación con el profesorado. Y lo más curioso fue que donde pensábamos que nos íbamos a encontrar dificultades, en el sentido de que los niños iban a ver a esta niña como algo muy diferente, la pregunta fundamental y la respuesta fundamental fue ¿qué diferente tiene? Y resulta que lo que los niños encontraban era que sí era muy diferente al resto, y era muy diferente porque usaba gafas. Y yo creo que eso es un aprendizaje que nos quedó de cara a la inclusión de... esa es su diferencia, y eso es lo importante. O sea, es uno más, uno es rubio, otro es moreno, uno usa gafas, a uno le cuesta más aprender a leer, a otro le cuesta más hacer amigos, en fin. Y yo voy a apostar por la inclusión, sí. Perfecto, sí, es el reto, ¿no?, educativo actualmente. Yo me la juego a la formación del educador. Anda. Creo que la investigación más bonita en la que estoy embarcada hace muchos años, porque no sale, hace muchos, digo, como si fuera muy mayor, es actitudes del educador cuando entras en un aula y tienes niños y tienes que trabajar esa inclusión. Pero ya no solo por lo que hacen los niños, ¿no?, porque qué fantástico es cómo ven las personas entre sí y cómo lo vemos nosotros como profesionales, ¿no? Entonces me encantaría estudiar, igual que hay un efecto Pigmalión hacia algunos alumnos, me encantaría estudiar cómo son las distintas actitudes que tenemos hacia determinados tipos de diversidad funcional. Tratamos lo mismo a un niño que es diferente porque tiene una discapacidad motórica, que tratamos igual a un niño porque tiene una parálisis cerebral. O sea, me gustaría tratar en el tema de los prejuicios que muchas veces tenemos como educadores. Y esto pues siempre viene, como cualquier investigación. Yo siempre le digo a los alumnos que para hacer frente a su TFM o para querer la investigación, que se enamoren de su tema de estudio, ¿no? Que no le encontrarán sentido, salvo si en su vida personal no le parece nada curioso. Mira, al hilo de lo que comentas, Inés dice: hola, casi mediodía en Argentina. Qué bien. Me gusta mucho lo que escucho. Soy docente de nivel primario, pero sobre todo mamá de una pequeña con encefalopatía
crónica que ingresará al nivel primario y lamentablemente aquí nadie ha capacitado a mis colegas de escuela común para la inclusión. Hay quienes se esfuerzan a nivel personal por entender, pero la mirada común es que ese niño esté ahí y que su acompañante lo cuide y ayude. Inclusión, necesito ser transmisora de equidades. Saludos, ¿no? O sea, un poquito al hilo de lo que comentaba Patricia, ¿no? O sea, que lo que nos dice esa Inés. es la clave. Al final, a veces lo que nos ocurre no es que tenemos miedo nosotros también como profesionales, es cómo puedo hacer yo para no hacerte daño a ti. A mí me ocurrió trabajando con parálisis cerebral. Alguien me ofreció trabajar en parálisis cerebral mucho tiempo, luego me enamoré perdidamente, ¿no?, de todos aquellos, pero yo al principio decía, no, yo puedo trabajar con otros problemas, con este no puedo. Luego fue lo más bonito que hice, ¿no? Y entonces me metí en esos procesos de investigación-acción y me di cuenta de cuánto nos falta como educadores para poder, y sobre todo cuáles son nuestros prejuicios básicos, ¿no?, que tenemos al principio, que al fin y al cabo también son miedos. Perfecto. Gracias, Inés. ¿Queréis comentar alguna cosita más? Yo la verdad es que como tema, ¿no?, porque alumnos, ¿no?, profesores, yo justo iba a decir, qué bien que has dicho lo de Inés, porque realmente el acompañamiento de las familias, ¿no?, porque es verdad que tenemos en educación, ¿no?, como dos mundos distintos, familias, educación ¿no?, reglada, es decir, sistema educativo, padres, ¿no?, y realmente yo creo que en educación especial debería haber un real acompañamiento, ¿no?, en la ayuda al desarrollo de las capacidades al máximo de los hijos, ¿no? Más allá de... También, pues bueno, se supone que eso lo hace la orientación, ¿no?, del centro, pero es verdad que siempre están a miles de casos, ¿no?, en un centro entero y creo que también muchas de las investigaciones tienen que ir por la familia, tienen que ir ver cómo es ese acompañamiento, ver si realmente el contexto, porque pasan unas horas, ¿no?, se aboga, Inés, pues, ¿no?, la verdad que es una pena, ¿no?, que allí pues todavía la inclusión, aquí faltan muchas cosas, ¿eh? Aquí en España también tenemos, ¿no?, nuestros puntos débiles, ¿no?, sobre la inclusión, se dice mucho, pero luego realmente a veces pues es como sácamelo muchas horas, ¿no?, porque no puedo con 20 personas, o sea, con 20 niños, pero es importante, ¿no?, también la investigación de ese acompañamiento entre padres y profesionales de educación. La familia, los hermanos. Los hermanos, Hay estudios sobre los hermanos, por ejemplo. ¿Y alguna conclusión de algún estudio que conozcáis sobre hermanos, familia, algo que sea...? Yo no he participado yo sí directamente, pero sí compañeras mías, y que es un tema que no está muy trabajado y que, bueno, en general el de la familia falta mucho, ¿no? Pero los hermanos, los hijos de esa familia, que a lo mejor no tienen esas necesidades o tienen otras, también requieren una atención especial. Perfecto. Y un ejemplo, por ejemplo, ¿qué tipo de investigaciones puede plantear un profesor en el aula? Un ejemplo concreto, ¿no?, de todos estos profesores y profesionales que nos ven, ¿cómo podrían plantear con algún niño con necesidades educativas especiales una investigación concreta? Pues, por ejemplo, tienes en tu aula algún niño con necesidades educativas especiales y finalmente decides hacer una incorporación en tu metodología de tecnologías, de distintas tecnologías de la información y la comunicación. Y tomar la decisión de ver si funciona más, funciona menos. Y puede ser un ejemplo de investigación que podemos hacer en el día a día. Hasta ahora lo estaba haciendo de esta manera con todos mis alumnos, pero tengo un alumno que presenta necesidades educativas, pues voy a hacer uso de todas esas tecnologías de la información y comunicación que tengo cada día a mi alcance. Porque es verdad que todavía falta un poquito en esa incorporación de nuevas metodologías y investigar sobre ello, sobre los efectos que tiene. Pues por ejemplo, un caso pues que bueno, también somos profesoras de metodología, pero también siempre pues dirigimos trabajos de fin de máster, ¿no?, porque sí que es verdad que está muy relacionado con el tema de la investigación. Y pues en un trabajo que estoy dirigiendo ahora, la verdad es que súper bonito, que se está llevando a cabo, quiere intentar relacionar, ella entró en el aula, ¿no?, entró en su clase de primero de primaria, y vio que había un niño, ¿no?, que ya estaba diagnosticado, que bueno, es un poco joven, ¿no?, en primero de primaria, pero ya estaba diagnosticado con síndrome de Asperger, ¿no?,
que es una parte de, ya lo sabéis, ¿no?, del trastorno del espectro autista. Y entonces ella veía que no se relacionaba con los demás compañeros, que le costaba mucho ser empático, ¿no? Es una de las cosas características de este síndrome. Y entonces intentó, ¿no? Dijo, yo quiero hacer, está a la vez estudiando, ¿no?, su máster, quiero hacer una investigación para ver si realmente la arteterapia, ¿no?, es decir, la danza, la pintura y la música puede influir para que esta persona pueda realmente expresarse emocionalmente, ¿no?, más allá de los canales que normalmente solemos utilizar. Y se ha planteado una investigación que la metodología sería cualitativa, es decir, más de interpretación, investigación-acción, que la ha mencionado antes Patricia, que es realmente en el aula, cuando tú coges un caso, ¿no?, y dices, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a diagnosticar, este niño, ¿qué problemas tiene? Realmente, ¿qué quiero mejorar? ¿Qué objetivos tengo? ¿Qué hay sobre este tipo de necesidad educativa especial que se ha escrito? Ha hecho un plan para hacer una serie de clases con arte, ¿no?, y con pintura, con escritura y con música, con pintura, con danza y con música, para ver si realmente al final de todo el proceso, lo va a hacer a toda la clase, evidentemente, a ver si al final de todo el proceso ha mejorado, ¿no?, y a través de ese tipo de arte-terapia ha podido mejorar esa dimensión emocional. Y yo creo que sí que se pueden plantear. Investigación-acción es algo muy interesante porque diagnosticas el problema, haces un plan, lo evalúas y luego sí que siempre tienes que volver, ¿no?, al principio, decir, ¿cómo estaba al principio, cómo está ahora? Y siempre vuelves, dices, pues ahora lo voy a diagnosticar, voy a clarificar, o sea, siempre estás trabajando, ¿no? Porque es verdad que ellos no paran en el aula, ¿no? Si quiere mejorar esa dimensión emocional, tiene que hacerlo. Bueno, vamos terminando porque es increíble, pero se nos ha pasado casi los 45 minutos. Estoy alucinada, ¿no? Y que verdaderamente nos constata lo que ya sabíamos, que el tema de la investigación es un tema central en educación especial. Así hemos intentado plasmarlo en la propuesta de UNIR, la propuesta del máster universitario en educación especial y en su asignatura, en este caso de investigación en educación especial. Como cierre, cada una de vosotras, dos claves, dos consejos que el profesor debe tener siempre presente cuando planifique o cuando desarrolle cualquier tipo de investigación en el aula. Carolina. Primer consejo, leer. Leer libros, leer investigaciones, leer revistas de divulgación. No podemos abarcar porque estamos aprendiendo cada día más en todo el mundo. Por suerte ahora tenemos acceso rápido al conocimiento, pero leer. Y como segundo consejo, leer más. Yo creo que es la base de verdad y creo que además es la base para la innovación, para poder atreverse a investigar. Si yo no sé, si no tengo una base teórica que me sostenga, no me atrevo a lanzarme. Y yo creo que es mi consejo principal. Y brevemente, así. Yo os doy 3 Cs. La primera es el conocimiento, partiendo de leer, de lo que ya se ha hecho. La segunda es la coherencia. Si queremos ser realmente éticos, si queremos realmente saber trabajar, tenemos que ser coherentes y empezar a hacer investigación y sobre todo la constancia. Hacer investigación no es fácil, pero tienes que ser constante en tus investigaciones. Esas serían mis 3 claves. Pues yo las 2 claves que puedo aportar, no más allá de las que dicen mis compañeras que son fundamentales, es que crean en ellos mismos como investigadores, no solo como profesionales de educación, sino que realmente ellos ya son investigadores, lo que pasa es que a lo mejor no lo saben. Y luego realmente intentar ponerse unos objetivos realistas, es decir, acercarse a la realidad y los objetivos de investigación, es decir, ¿qué quiero yo con esta investigación? Que sean realistas, ¿no?, para que no se desanimen, ¿no?, en el proceso de investigación. Bueno, compartir con vosotros algunas reflexiones que yo creo que ya han emergido en el discurso de las expertas. Dice Susana, en mi opinión, la participación activa de la familia durante la intervención educativa es fundamental. En septiembre comenzamos en mi centro, CEIP García Lorca de Huelva, un proyecto de investigación educativa
para ver la importancia del desarrollo emocional en el rendimiento académico. Pues tenemos aquí expertas en este tema. Cualquier duda, o sea que estaremos en contacto. Comenta también Francisco Javier Jiménez: buenas tardes, soy educador y padre de un niño con TEA, ¿no? María Gema: yo como maestra de primaria con alumnos de necesidades educativas especiales en mi aula, me encuentro con el problema de la falta de tiempo para la investigación debido a la burocracia a la que estamos sometidos los educadores en los últimos años, ¿no? ¿Queréis comentar alguna cuestión? O sea, es verdad, ¿eh? O sea, nosotros abogamos mucho porque, claro, decimos, venga, tenéis que investigar, pero es verdad que a lo largo del día hay que hacer un extra muy importante, es muy complicado, es un esfuerzo muy grande, pero es constancia, es decir, aunque no lo haga todos los días, ¿no? Ni a lo mejor, pero sí no dejarlo de lado, ¿no? No dejar de lado el informarme, aunque sea, ¿no? Intentarlo. Es verdad que el día a día de una persona que está en aula es muy complicado, pero se puede. El trabajo en equipo, yo creo que uno a veces se carga extra de trabajo o piensa que una investigación tiene que hacerla toda solo, y nadie investiga solo. Y si eso puede traer beneficios a más aulas, a más niños, a más familias, trabajar en equipo, repartirse el trabajo, ¿no? La recompensa es alta, pero también tenemos que, cuando vamos a abordar investigación, y va muy relacionado con lo que tú decías antes, a veces decimos, queremos cambiar la dinámica de mi centro entera, ¿no? Es un objetivo muy concretito y poquito a poco. A lo mejor hay que empezar por pequeños pasos para poder, porque encima la investigación va muy unida a la innovación, que es, igual se nos ha olvidado un poco hablar de ello, pero hay que empezar por pequeños pasitos. Entonces, cuando veas una pequeña recompensa, te va a servir para toda esa constancia. Qué interesante. Ya concluimos con una pregunta que nos hicieron los espectadores online, que fue: ¿cómo se puede aplicar de manera eficaz las diversas investigaciones sobre el tema a tratar en un aula con recursos muy limitados? ¿No? Es el tema estrella. ¿Cómo lo veis? Realmente investigar, a ver, hacer grandes investigaciones sí es costoso, ¿no? Pero realmente el coste de una investigación es personal, ¿no? Que a veces es mucho más caro, entre comillas, que me digan, toma, esto de dinero, tal. Yo creo que con pocos recursos hay mucha, o sea, estamos en una era, la era del conocimiento, todo está prácticamente libre, las revistas de investigación están accesibles a la gente, y yo creo que sí que se puede hacer, ¿no? Que aunque sea con pocos recursos, como ha dicho Patricia, nos ponemos unos objetivos pequeños, vemos cómo vamos a poder recoger, o sea, plantear en la investigación, ver los objetivos. Sobre todo lo importante, lo de los pocos recursos, yo creo que a lo mejor está orientado al tema de los instrumentos, ¿no? Con los que yo recojo esa información. Pues la mayoría de las investigaciones, los investigadores se hacen sus propios instrumentos, solo hay que saber validarlos, ¿no? Y hacerlos bien, pero yo creo que es más coste humano que coste, ¿no? de recursos. Pues yo creo que vamos finalizando, poco a poco cumplimos el horario, somos muy puntuales en unir, y lo primero de todo agradecer a nuestras expertas en métodos de investigación su generosidad del venir aquí, contarnos las claves, su experiencia. Espero que haya sido de utilidad para todos vosotros. Muchísimas gracias por los ánimos que estoy viendo en el chat. Seguiremos desarrollando temas tan importantes como este en un ámbito tan crucial como es la educación especial, y que pasen un buen día. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias.